La niebla del amanecer avanzaba desde las colinas como una sábana húmeda que cubría cada rincón del campo de prisioneros. A esa hora, antes de que los guardias cambiaran de turno, antes de que el sol se abriera paso sobre las torres de vigilancia, el silencio parecía un idioma compartido por enemigos que ya no tenían fuerzas para odiarse. Los japoneses avanzaban con pasos cortos, algunos arrastrando los pies, otros mirando al suelo para no cruzar miradas que pensaban hostiles. Muchos de ellos no habían visto un amanecer en semanas. Habían vivido en trincheras, en barcos incendiados, en islas donde la vegetación ocultaba la muerte. Para esos hombres, el color del cielo había dejado de tener significado. Y sin embargo, ahí estaban, respirando un aire nuevo, un aire frío pero limpio, que olía a madera, gasolina y algo más. Algo inesperado: comida caliente. Desde el comedor improvisado salía una columna fina de vapor, blanca y vibrante. El sonido metálico de cucharones golpeando ollas resonaba como un eco doméstico, un recordatorio de tiempos que parecían pertenecientes a otra vida. Algunos prisioneros se detuvieron un segundo al oírlo. Otros fruncieron el ceño. ¿Por qué el enemigo prepararía desayuno a esas horas? ¿Por qué ese aroma les parecía tan familiar? Cuando la fila avanzó, vieron a los soldados estadounidenses detrás de las mesas de madera. No gritaban, no empujaban, no levantaban sus armas. Solo servían comida con movimientos tranquilos, casi rutinarios, como si estuvieran en una base lejos de la guerra. Uno de los prisioneros murmuró algo en japonés. «Debe ser una prueba». Otro respondió, «o un engaño». Pero la mayoría guardó silencio. El silencio era más seguro que cualquier suposición. El choque definitivo llegó cuando las bandejas comenzaron a llenarse. Pan blanco recién cortado, huevos, tocino, café humeante. El tipo de desayuno que solo existía en las historias que habían escuchado sobre los hogares estadounidenses antes de la guerra. Los hombres del imperio se quedaron inmóviles. No podían creerlo. Nadie estaba preparado para un gesto así. A veces, la guerra no termina con disparos. A veces, termina con un desayuno servido por el enemigo. Camp McCoy fue uno de los centros de tránsito más organizados establecidos por el ejército de los Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial. Ubicado entre bosques fríos y praderas extensas, el lugar parecía a primera vista un campamento más, pero para los prisioneros que llegaban allí después de semanas de incertidumbre, aquel espacio representaba algo que no entendían del todo: la posibilidad de seguir vivos. El viaje hacia el campo no había sido fácil. Algunos venían de barcos escoltados por destructores. Otros fueron trasladados desde hospitales de campaña, donde recibieron sus primeras curaciones. Los informes estadounidenses mencionan que muchos prisioneros estaban severamente deshidratados y presentaban heridas no tratadas. Aún así, al llegar al campo, la primera orden que recibieron fue simple y directa: dúchense, cámbiense y descansen. Para hombres que esperaban castigo, esta instrucción fue desconcertante. Los guardias estadounidenses, siguiendo la Convención de Ginebra, trataban a los prisioneros como combatientes rendidos, no como criminales. Eso no significaba libertad, pero sí significaba algo que los japoneses no sabían cómo interpretar: dignidad. En los documentos del ejército se describe la primera mañana como calma, un término casi irónico considerando la tensión emocional que esos hombres arrastraban. Ninguno de ellos había imaginado que el primer sonido que escucharían al despertar sería una campana señalando el desayuno. Aquel simple acto, servir comida caliente sin insultos, sin golpes, sin humillación, se convertiría en uno de los episodios más comentados por los mismos prisioneros, en cartas, diarios y testimonios grabados décadas después. La historia que estás por escuchar es la reconstrucción de ese instante, contada no desde la gloria de la victoria, sino desde la humanidad que aparece cuando la guerra, por fin, baja la voz. La primera noche en el campo fue una noche pesada. Dentro de los barracones, el olor a madera húmeda y a botas empapadas llenaba el aire. Nadie hablaba, salvo algún murmullo en japonés que se apagaba de inmediato. Muchos estaban tan agotados que apenas podían sentarse.
Otros, en cambio, permanecían despiertos con los ojos muy abiertos, como si esperaran que en cualquier momento alguien entrara para castigarlos. Hiroshi Tanaka, un cabo de 24 años, se encontraba sentado en la esquina de su barracón. Había sido capturado semanas antes en Luzón, después de perder a la mitad de su pelotón en la retirada. Tanaka no había pronunciado una palabra desde su captura. Su rostro, marcado por la fatiga y la culpa, parecía tallado en piedra. Mientras intentaba descansar, escuchó pasos acercándose. Un guardia estadounidense se asomó por la puerta y anunció, en voz firme pero no agresiva, "Lights out in 10 minutes". Algunos prisioneros no entendieron la frase, pero el gesto del guardia, una mano abierta señalando hacia abajo, fue suficiente. La luz del barracón se apagó al cabo de unos minutos. A la mañana siguiente, el sonido de una campana metálica los despertó. No era un sonido militar, era un sonido doméstico, extraño para ese lugar. Los hombres se formaron con torpeza, algunos tocándose el estómago, otros masajeando las manos para recuperar el calor. Afuera, el aire era más frío de lo que esperaban, pero también más limpio. Cuando llegaron al comedor, la sorpresa fue inmediata. Sobre largas mesas de madera había ollas humeantes y bandejas brillando bajo la luz del amanecer. Los cocineros americanos trabajaban sin prisa, sirviendo porciones como si estuvieran en una base cualquiera del Medio Oeste. Tanaka observó cómo un soldado estadounidense, un joven de cabello claro y pecas, servía pan en las bandejas. El aroma del pan caliente golpeó un recuerdo que creía enterrado. La panadería de su barrio en Osaka, donde su madre compraba pan una vez al mes como un lujo especial. Ese recuerdo lo desarmó. Cuando el soldado le entregó la bandeja, Tanaka tembló. El soldado respondió con una frase sencilla, "Eat, soldier". Aquellas palabras cruzaron un puente que Tanaka no sabía que todavía existía. Mientras los prisioneros avanzaban con sus bandejas, el ambiente dentro del comedor era tenso, pero no hostil. El sonido del vapor escapando de las ollas, el golpeteo de los utensilios y el murmullo en inglés creaban una atmósfera casi cotidiana. Para los prisioneros esa familiaridad era desconcertante. Algunos se sentaron lentamente, como si temieran que en cualquier momento alguien fuera a retirarles la comida o a reprenderlos. Pero nada de eso ocurrió. Los guardias observaban, atentos pero sin agresividad. La mayoría ni siquiera llevaba el arma levantada. La tenían colgada del hombro, como si la violencia ya no fuera necesaria. En una mesa cercana, Tanaka vio al joven soldado de pecas colocando discretamente un trozo de pan extra en la bandeja de otro prisionero. No hubo palabras, solo un gesto pequeño, casi invisible. Pero ese gesto, en medio del caos emocional que arrastraban los japoneses, tenía el peso de un acto de humanidad. Un intérprete japonés entró al comedor para calmar a los prisioneros. Explicó en voz baja que los americanos tenían la obligación de alimentarlos bien según las leyes internacionales. Pero su tono, más que la explicación, fue lo que transmitió alivio. Por primera vez desde su captura, Tanaka levantó la vista y observó los rostros de los americanos. Algunos parecían cansados, otros jóvenes de más para estar en una guerra. No había odio en sus miradas, había rutina, había cansancio y, sorprendentemente, había cierta compasión. Semanas más tarde, el campo comenzó a transformarse. Los prisioneros encontraron una especie de ritmo: formaciones, limpieza, horas de descanso y turnos de trabajo leve. Fue en ese contexto que llegó la noticia más inesperada. Podrían escribir cartas a sus familias. La reacción fue silenciosa pero profunda. Muchos llevaban meses sin saber si sus padres, esposas o hijos seguían vivos. Los guardias entregaron papel y lápiz, objetos simples, pero que en ese momento parecían un tesoro. Tanaka se sentó frente a una mesa rústica y escribió despacio. Su letra temblaba no por el frío, sino por el miedo a no saber qué decir. Su carta comenzó así: "Estoy vivo, y hoy comí pan caliente". Los censores militares revisaron cada carta, pero aún las que nunca llegaron a Japón se convirtieron en testimonios silenciosos de algo más grande que un protocolo militar: la reconstrucción de la humanidad perdida. El invierno comenzaba a retirarse
cuando sucedió algo que cambiaría el ambiente del campo. Un altavoz fue instalado en la torre de vigilancia principal. Los prisioneros pensaron que era para dar órdenes más fuertes, pero no. Una mañana, cuando los hombres estaban alineados para inspección, sonó música. Jazz, Glenn Miller, un sonido que nunca habían escuchado. Trompetas, contrabajos, un ritmo suave que contrastaba por completo con el entorno de alambre de púas. Los japoneses se quedaron inmóviles, confundidos. Los americanos, en cambio, sonrieron. Uno de ellos golpeó el ritmo con las botas. Después de unos minutos, la tensión bajó. Un prisionero movió el pie. Otro inclinó la cabeza. Y, por un instante eterno, la música unió a enemigos que ya no sabían si seguían siéndolo. Cuando llegó el anuncio de la repatriación, el campo entero cambió. Algunos prisioneros lloraron en silencio. Otros miraron a los guardias con un respeto nuevo, casi incómodo. El ejército preparó un desayuno especial para ese día. No pan, no tocino, arroz. Los prisioneros lo entendieron al instante. Era una despedida en su idioma cultural. Tanaka se acercó al joven soldado de Pecas. Le extendió la bandeja y se inclinó. «Thank you, sir». Era la frase más sincera que había pronunciado en meses. El soldado respondió con la misma naturalidad del primer día. «Good morning». Los camiones partieron. El vapor del arroz quedó flotando en el aire como una bruma cálida que marcaba el fin de un capítulo que nadie había imaginado vivir. Décadas después, en Osaka, Tanaka conservaba una sola fotografía de su tiempo como prisionero. No era una foto de guerra, no había armas, ni soldados marchando. Era una imagen simple, un grupo de hombres con tazas metálicas, sonriendo tímidamente. Cuando un periodista le preguntó por qué guardaba esa foto, Tanaka respondió: «Porque ese día, desayunando con el enemigo, recordé que seguía siendo humano». La historia de aquel desayuno no aparece en los libros de texto. No cambió el resultado de la guerra, no movió fronteras ni firmó tratados, pero cambió vidas y recordó al mundo que incluso en los días más oscuros, un plato de comida caliente puede abrir una puerta que las armas siempre mantienen cerrada.